El eclipse de luna en el signo de Virgo es un cierre en muchos sentidos. Nos está mostrando cómo necesitamos eclipsar, abandonar o suspender por algunos instantes la rigidez de tener todo bajo control y de tener planificada la vida con certezas, porque resulta que eso es lo más inhumano que hay, las certezas. Somos seres inmanentemente inciertos, siempre. Lo único cierto es el nacimiento y la muerte. Hoy, en nuestro clásico de los jueves, Rafa querido, vamos a abordar este tema, uno de los, el segundo eclipse en Virgo que se hace en la temporada de eclipses y que arranca ya de aquí en adelante, muchos más frecuentes. Querido Rafa, bienvenido, qué gusto que estemos aquí otro jueves más. Querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, como siempre digo, el gusto es mío, encantado de estar esperando este día de la semana, en estos jueves jupiterinos. Bueno, ya en la antesala del eclipse se va a estar dando el día mañana, ¿sí? Mañana Bueno, viernes, día hoy, 14. en algunas Hoy, latitudes, hoy 13, en algunas o sea, es terminando el que día de hoy. Eso, depende. muy Aquí en bien, Colombia, por muy bien. ejemplo, va a ser en la madrugada, sí, en la noche del 13, pero a la 1 de la mañana del 14, más o menos. Pero sí, estaba en ese rango, entre 13 y 14. Perfecto. En el grado 23 del signo de Virgo. Pues bien, como introducías un poco, se eclipsa la luna, entonces vamos un poco a entregarnos a lo pisciano y al curso natural y quizá no tan lógico de la vida y de los acontecimientos. Primeramente me gustaría hacer una pequeña observación en cuanto a Mercurio. ¿Sí? Mercurio está ahí a punto de retrogradar en Aries en conjunción a Venus y tiene un sextil con Plutón y un sextil con Júpiter. Entonces, primeramente, si queremos soltar el control virginiano, tenemos como que reordenarnos. ¿A qué voy con esto? Hay una teoría que se llama la teoría del desván o teoría del ático, que la decía mi querido Sherlock Holmes. A ver, ¿qué sucede? Cuando Watson conoce a Holmes, hace una suerte de inventario acerca de las habilidades, destrezas de Sherlock Holmes. Le hace como una suerte de observación. Y empieza a notar de que Sherlock Holmes carece de conocimientos astronómicos o esenciales y fundamentales para lo que en la Londres victoriana de ese momento se consideraba importante, por ejemplo, que girábamos en torno al Sol y demás. Entonces, Watson se lo reprocha como diciendo, ¿cómo puede ser que no se sepa, ¿no?, la teoría de los movimientos del cielo? Y Holmes le dice, el cerebro no es infinito, es finito, no tiene paredes elásticas. Yo no puedo estar incorporando un conocimiento del cual no voy a utilizar, ¿sí? Porque mi profesión es otra, mi profesión es la de resolver crímenes. Entonces, aplicó la teoría del ático o del desván de que un pensamiento que no es utilizado, ¿sí?, justamente está ocupando espacio como un mueble que no tiene uso. Entonces, es cuestión de quitarlo para hacer espacio a nueva información. A mí en lo personal me venía haciendo un poco de ruido esto, porque yo venía con un pensamiento que no tenía mucho sentido, al estar un poco frecuentemente a diario teniéndolo. Y yo me daba cuenta que, por ejemplo, estaba leyendo algún libro y demás y no podía incorporar pensamientos nuevos, ideas nuevas porque tenía que hacer espacio. ¿A qué voy con esto? Que Mercurio, en sextil a Plutón, invita a dejar perder un pensamiento para que Júpiter pueda expandirse por medio de otros pensamientos nuevos. Entonces me parece que este eclipse apunta en parte a una purga mental, ¿sí?, de aquellos pensamientos que no están teniendo un gran uso y que no están sirviendo y que están ocupando parte del decorado, ¿sí? Y justamente tengamos en cuenta que también está Venus presente en conjunción a Mercurio. Entonces esto aplica también para los vínculos, más siendo una Venus retrógrada, ¿sí?, que apunta a revisar aquellos vínculos en los cuales estaban ocupando espacio de alguna manera. Entonces me parece que para que la luna en Virgo pueda tener este trígono que tiene con Urano de forma efectiva y que Urano genere este cambio, ¿sí?, de muebles, primero hay que
poder identificar aquellos pensamientos que queremos soltar y purgar. También para tener más espacio de lo pisciano. Y esos pensamientos que tú estás mencionando con esa hermosa teoría de nuestro querido Sherlock Holmes, por cierto, contarles que Rafa es un experto divulgador de toda la magia de Sherlock Holmes y que la une muy bien con la astrología. Y precisamente esto que nos mencionas de cómo ciertos pensamientos, por más de que se crea que son unas verdades que se están moviendo en el ambiente, porque lo dice la ciencia, lo dice la moral, la religión o lo que sea, pero si son unos pensamientos que están estorbando en el proceso evolutivo, pues definitivamente están ocupando un espacio. Y estos espacios que se ocupan internamente y que simplemente lo que hacemos en nuestra mente es que dejamos esos espacios como unos moldes en donde todo lo nuevo tiene que acoplarse al molde en donde yo creo que la vida debería ser de esta manera, hace que termine castrando la creatividad y las posibilidades de lo que deberían ser las cosas. Entonces, ¿cómo es de importante poder hacer con este eclipse? Que este eclipse se da en el signo de los hábitos, de la limpieza, de aquello que nos hace ser autónomos y dueños de nosotros mismos, que en estado normal, sin un nodo sur de por medio, esta zona del horóscopo siempre nos está invitando a armonizar la vida con ciertas rutinas prácticas para hacernos dueños de nosotros mismos, pero que ahora con el nodo sur allí está diciendo todo esto que has acoplado con el tiempo y que te ha hecho libre porque eres dueño y no dependiente, sino totalmente independiente, necesita ser reevaluado porque en lugar de ser una fuente de libertad, en muchas ocasiones se han convertido en cárceles, en unos hábitos que pueden llegar a ser tóxicos o destructivos, por un lado, y por otra parte, en algo que termina apagando la incertidumbre, es decir, apagando el movimiento natural de la vida, porque cuando nosotros decimos, esto está bien, esto está dando frutos, no hay problema, ¿qué sucede? Pues nos apagamos, nos pausamos y no pensamos en buscar nada más, en mirar hacia otro horizonte, simplemente ya. Y eso hace que nos estanquemos en un momento dado. La incertidumbre, que es algo que está directamente relacionado con la biología, con nuestro planeta Tierra y con la vida, que es movimiento. Cada vez que hay movimiento, muchas cosas pueden pasar, muchos factores se pueden salir de control. Y lo único que sirve no son las certezas con las que contamos, sino la capacidad que tengo para enfrentar lo nuevo y lo diferente. Si tengo mis espacios mentales ocupados con antiguos racionamientos, antiguas normas morales, con antiguos hábitos, pues entonces lo único que voy a hacer es que lo nuevo que llega a mi vida lo voy a tratar de adaptar a esos moldes, a esos corsés que tenemos ya preestablecidos. Y con eso lo único que puede llegar a pasar es que nos sentimos frustrados porque lo nuevo no encaja o nos estamos perdiendo de posibilidades por no tener la capacidad de abrir nuevas ventanas. Entonces, una luna en Virgo con eclipse lo que nos está invitando es a soltar un poco esa visión o ese control o esos moldes para más bien estar dispuestos y disponibles a la incertidumbre con las invitaciones que la vida me va pasando, bien sea con que llegó alguien, con que el horario se cambió de algo, con que un accidente o un diagnóstico o algo que haya sucedido alrededor que no me lo esperaba, recordar que en lugar de que eso sea un enemigo en mi vida, termina siendo el amigo incondicional y el gran maestro incondicional para liberar nuevos talentos y nuevas virtudes que en la monotonía de lo establecido ni siquiera se me hubiera pasado por la mente tratar de desarrollar esas virtudes. Por lo tanto, los eclipses de luna, además previos a la puerta del año, al equinoccio y previo a una conjunción de Saturno con Neptuno, pues nos está poniendo en evidencia que tenemos que aprender a soltar ciertas cosas y cómo lo hacemos desde la cotidianidad. O sea, esto es muy sencillo, simplemente volteando a mirar a nuestro alrededor y veo el closet, tengo 50 pares de zapatos.
¿Cuáles me he usado los últimos 6 meses? 3 o 2 o incluso a veces uno. ¿Sí? Entonces, pues, eso simbólicamente está diciendo que estás guardando en tu mente paseos que recorrer, viajes que hacer, mundos nuevos que caminar, que no lo haces y ahí sí como dicen aquí un dicho, ni rajas ni prestas el hacha. Es decir, estás bloqueado pensando que algún día, en algún momento se va a realizar, por un lado, y por otro lado, estás es acumulando energía para tratar, para no tener la libertad de recibir la vida en el formato que viene, sino con el preconcepto de cómo debería ser. Entonces, qué gran momento para revisar alrededor tuyo qué tantas cosas no has usado en los últimos 6 meses, por ejemplo, o el último año. Y si no has usado, entonces mírala antes de reciclarla y piensa qué representa en mi vida, qué representa este objeto, por qué no puedo soltarlo, qué me está atando. Y una vez que llego a esas conclusiones, empieza a buscarle o nuevo dueño o empieza a usarlo incluso, o decide, hombre, esto lo tenía para esto, pues entonces ahora me meto al gimnasio con estos zapatos y los empiezo a usar, por ejemplo. Sí, pero no retengas energía, porque las energías retenidas son ideas retenidas, pensamientos retenidos, vivir en el pasado y drena tu energía. Qué gran momento para liberarnos de todo ello, ¿no? Me estabas leyendo un poco la mente porque estoy pensando en cómo utilizar el microscopio para poder identificar aquellas pequeñas circunstancias del día a día que hay que dejar de lado para dar lugar en el almacenamiento a lo pisciano. Ejemplo, si estaba yendo al trabajo siempre por el mismo camino, tomar un camino alternativo, otro camino, y ahí me voy a encontrar con otra magia pisciana. Me hace pensar en un pequeño hábito que tengo. Yo antes de entrar a un Zoom de consulta o de vivo y demás, suelo tomar café, no mucho, un poco, pero es como un ritual, porque invita a dejar rituales de lado. Y la otra vez me veía que ingresé en un Zoom para hablar con un amigo, simplemente. Y vi que me preparé el café y digo, pero si no es, no estoy en modo trabajo, ¿por qué me preparé el café? Ya estaba habituado, por omisión. Entonces reemplacé esos cafés por un vaso de agua. Entonces me trajo más beneficios desde ya. ¿A qué voy? Que este eclipse, para poder acompañarlo, la mejor forma es poder identificar, en lo posible hacer un inventario por escrito de aquellos pequeños hábitos microscópicos, pequeños, porque Virgo es justamente poner el lente, hacer un zoom en aquello que es minúsculo, porque tiene que ver con esas partes del todo que hay que dejar de lado para alcanzar ese todo, esa unidad, que es Piscis. Entonces me parece que el mejor acto de psicomagia o el mejor ritual que podemos hacer para este eclipse es tomar nota de aquellas pequeñas acciones del día a día que pueden tener un cambio. Recordemos que la Luna tiene un trígono con Urano, ¿sí? Justamente para fomentar ese cambio, para dar lugar a toda la magia pisciana. Y pensemos otra cosa. El Sol en Piscis está en conjunción no solo con Neptuno y con el nodo norte, sino con Saturno también. Entonces, la forma de poder vivir lo pisciano lo incorporamos como propio desde Saturno, lo incorporamos como una autoridad propia, como una investidura, no lo vemos como algo lejano, no es que vemos la magia pisciana a través de un vidrio de cristal como siendo meros espectadores, sino que la vivimos en carne propia y la adosamos a nuestra experiencia. Eso me parece lo importante, que además Saturno nos da la seguridad de que en Piscis no necesariamente nos vamos a perder o colgarnos de la palmera o entrar en un estado de obnubilación. Quiero decir, felizmente está Saturno para poner ese límite, es decir, que en el contacto con lo pisciano, en el contacto con aquello que es mágico, en el contacto con nuestro niño interior, no por eso vamos a dejar de ser operativos, responsables, eh, prácticos como Virgo, sino que es dejar la parte más detallista de Virgo que no está haciendo falta y está ocupando lugar justamente como decía antes en el desván o en el ático. ¿Cómo es de importante recuperar esos espacios? Es que me parece que es un eclipse para hacer espacio. Es más, si podemos hacer espacio en la habitación también. eh, Entrar a nuestra habitación y tirar lo que no sirve, reordenar los espacios, cambiar la cama de lugar, acomodar el closet de otra manera. eh, a ver, santificar el closet desde Virgo tiene que ver con echar todos los productos de limpieza habidos y por haber, pasar bien
el trapo, pasar bien el brillo para el mueble, para la madera, eso es, ¿sí? Darle una entidad desde Virgo y reordenar los espacios, porque de esa manera vamos a estar reordenando también una parte interna. Me parece que este eclipse, la mejor forma de poder abordarlo y sentirnos que fluimos con lo pisciano es desde lo operativo. Quisiera incrementar esta definición también con otro punto, otro factor que me parece supremamente importante y es lo que representa Saturno. Saturno normalmente es regente de Capricornio y Acuario y está mostrando, si lo miramos en esta carta, la cúspide. ¿Por qué la cúspide? Porque esto es lo más bajo y esto es lo más alto. ¿Sí? Entonces, normalmente a Saturno y a Capricornio le encanta escalar procesos, escalar montañas, escalar retos para mostrarlos y hacerlos en evidencia y sentir que es el dueño de la montaña a través de su capacidad práctica, eficiente y concreta de hacer la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ese regente está en el signo de Pisces, que es el último del zodiaco. Es donde está próximo a hacer un nuevo, a entrar en un nuevo ciclo. Por lo tanto, mire, Rafa querido, es que esto es un momento muy interesante porque Pisces es la renuncia. Cuando estamos en la, no sé, en la obsesión de conseguir algo, en Pisces la mejor forma para conseguirlo es soltándolo. ¿Sí? Ahí sí, como dice el dicho de lo escuchaba mi pareja diciendo, si no sabes qué hacer, no hagas nada. ¿Sí? Porque ahí la vida se va a encargar de hacerlo por ti o de modificar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es antagónico. Saturno es dueño de Capricornio y entonces le encanta tener las capacidades, desarrollar una serie de virtudes para llegar al ascenso. ¿Sí? Pero cuando llega a Pisces, la gran virtud que necesita desarrollar es el de no está bajo mi control. Eh, ¿Sí? De alguna manera renuncio de manera voluntaria, ¿sí? Como el bebé que está próximo a nacer y tiene que renunciar al mundo del alma, al mundo Al inefable, paraíso. el paraíso, ¿sí? Y tiene que renunciar a eso para empezar el mundo mortal, del llanto, del frío, del sueño, ¿sí? Pero de la misma forma podríamos decir, según donde tengamos a Capricornio en nuestra carta natal, va a tener un regente en una casa, en cierta medida, a eso es lo que nos está invitando en este momento la vida con un Saturno desde el 2023, pero que ahora se pone más en énfasis porque Saturno toca el nodo, toca el Sol, toca Neptuno y está próximo a nacer en Aries. Entonces se está activando y el eclipse se realiza en el grado 23, es decir, a menos de un grado de orbe de Saturno. Es como si pusiera el eclipse en evidencia aquellas cosas a las que voluntariamente, si renuncio a ello, vas a darte cuenta que tienes más que si estás en la lucha perpetua de conseguirlo. Repito la frase que dije en el video pasado, que no sé el autor, que cuando uno pierde algo, el querer ir a recuperarlo es perder el doble. Que es lo mismo que acabaste Exactamente. de decir, porque es interesante porque aquello que queremos ir a conquistar, que lo marca el planeta Marte en Cáncer, Marte en Cáncer tiene un bonito trígono al Sol, a los planetas en Piscis y un sextil a la Luna en Virgo. Entonces Marte en Cáncer nos habla de no ir a recuperar lo perdido, sino ir a conquistar aquellas necesidades básicas y emocionales, las cuales habíamos hecho a un lado, que es la base de la pirámide, ¿sí? Marte en Cáncer es ir a conquistar ese mundo íntimo en el cual nos sentimos acobijados y seguros. Por eso me parece tan importante a nivel vincular que Venus tenga un sextil con Plutón, una Venus retrógrada y con Júpiter, porque justamente Cáncer lo que va a conquistar es el trazado del círculo entre un adentro y un afuera para poder separar quién ingresa a nuestro círculo de confianza y quién no. Por eso este eclipse es meramente vincular. Aparte, veamos que como ascendente mundial es Aries y justamente Venus y Mercurio están allí. Entonces, las situaciones que están sobre el tapete para poder abordar son las venusinas, son las vinculares. Y Marte en Cáncer es como decir, voy a conquistar el vínculo con
las personas donde mayor simbiosis y reciprocidad desde lo humano, intereses en común, puedo llegar a tener. Primero empezamos por ahí, después empezamos por el resto. Supongamos que uno está en una fase en la cual quiere salir a sociabilizar, que venía un poco distante de los vínculos, es ir a buscar aquellos vínculos, hasta incluso del pasado a nivel amistades, me refiero, ¿no? A gente que uno perdió el contacto, gente que era muy asidua, que por temas de la vida se fue dejando de lado el vínculo, pero también ir a buscar aquellos espacios en los cuales escuchamos la misma música, que eso es cáncer, cuando tenemos algo en común, cuando nos sentimos en familiaridad. Después otro tipo de vínculos aparecerán. Otro tipo de vínculos son, por ejemplo, complemento, cuando escuchamos distinta música y intercambiamos discos, que eso es más del orden libriano. Entonces me parece que este Marte en Cáncer va a conquistar ese afán de seguridad, pero esa seguridad como la sensación del brazo materno que sale desde el cielo, que se extiende, que baja desde el cielo a abrazarnos. Pero hay que ir a buscarlo, porque es Marte, no es receptivo. De acuerdo. Eh, bien, Rafa, pues mira, yo creo que focalizando ya la energía en la luna en Virgo, una luna en Virgo le encantaría hacer que el tiempo le rinda para todo. Primero, sí. Minimizar recursos, maximizar resultados. Utilizar todo, ser útil y utilizar. Sentirse útil. Esas como las características normalmente de Virgo y la luna allí siente que si hace todo eso, se asegura su supervivencia. Entonces se convierte casi que en algo obsesivo, tratar de tener todo bajo control, de que no falte nada y de que la vida vaya por buen camino sin necesidad de repetir procesos. Entonces le choca cada vez que tiene que repetir un proceso, cada vez que desperdicia algo, cada vez que pide un favor y no lo hacen de manera rápida y ágil y desperdiciaron tiempo, recursos y demás. Entonces la luna en Virgo termina siendo una luna que se carga de las responsabilidades que podría delegar, pero que termina haciéndolas ella misma para evitar tener que rehacerlas, porque no se hicieron desde su perspectiva de la manera correcta como se deben hacer. Y acá entramos a un tema muy importante que es, no existe la manera correcta para hacer las cosas. Eso es falso. Existen versiones de formas de hacer las cosas. Y si se eclipsa entonces esta luna, lo que está diciendo es, mira, abre los ojos para reconocer que existen otras maneras y existen otras razones para llegar a unas metas, a unos objetivos, que no solamente los tuyos son los valiosos y no invalides a los demás por temor a que vas a perder tiempo, recursos y tiempo, y más bien aprende a delegar y aprende a valorar otras formas para llegar a unas metas. ¿Sí? Entonces, esto no es nada fácil, ¿sí? Pero el eclipse nos lo está poniendo en evidencia porque además son 18 meses desde, así que desde primeros de enero, en donde el nodo sur va a estar transitando el signo de Virgo y este apenas es el segundo eclipse de varios que se van a hacer durante 18 meses. Y si sigues insistiendo en que las cosas se deben hacer a tu manera, de la forma en que tú crees que se deben hacer, pues lo único que va a suceder es que te cargas de trabajo, enfermas, eh, vas a empezar a querer llamar la atención porque yo, como sufro por mantener a todo el mundo y nadie me lo agradece, ¿sí? Cuando en realidad esto está diciendo como suelta y deja que otros también hagan, ¿no? Algo fundamental de este eclipse que tiene relación con lo que estás diciendo, dos cosas. Una, la luna, que es la que estará eclipsada, al estar enfrente de Saturno, también es un eclipse que nos dice de no exigirnos tanto y que se hace hasta donde se puede. Es decir, no es un eclipse para hacer tareas titánicas, no es un eclipse para cargarse de responsabilidades extra. Es decir, si no, es como la figura del Atlas sosteniendo al mundo, pero no lo está pudiendo sostener, ¿sí? Entonces me parece que la respuesta, la capacidad de respuesta al operativo está un tanto eclipsada. Es como para abarcar lo justo y necesario, diría yo, ¿sí? Para no querer abarcar todo y no querer estar haciendo de más. Eso me parece que es lo fundamental. También, por otro lado, pensemos que
esta luna, ¿sí? Que está enfrente de Saturno, lo que también nos está pidiendo es que no todo se puede hacer a la perfección, como decías, que no hay una forma correcta para hacerla, que eventualmente después se puede volver a retomar la senda, corregir algo. Me parece que el hecho de hacer un esfuerzo de sobremanera no es para este eclipse. Es más, la gran tarea de este eclipse es sentir la confianza en que se puede delegar las tareas, en que otro puede hacer cierta tarea o trabajo que uno estaba pudiendo hacer. Eso de alguna manera también tiene que ver con el Sol y Saturno en Piscis, ¿sí? De poder confiar en que otro también puede hacer las cosas y no uno solo. Me parece que ese es de los mensajes más importantes, a mi parecer, que este eclipse no es como para andar haciéndose el loco. Sí. Además, los planetas en Aries, bueno, Mercurio está pronto a retrogradar, Venus está retrógrada, entonces también la acción ariana o la audacia ariana o el impulso ariano está en revisión, ¿sí? Sabe, Rafa, que siempre en astrología para encontrar la unicidad de un aspecto, por ejemplo, si tú quieres ver que eres Aries y quieres saber cuál es tu identidad individual, tienes que ver el regente de Aries, en qué signo está y así ver dónde está ese Marte, que es el regente de Aries, para mostrar procesos de individualidad. O sea, no todos los Aries son iguales, ¿sí? Entonces, asimismo, cuando hablamos de una lunación en Virgo, inmediatamente tenemos que ver si hay una luna nueva, una luna llena en Virgo y en eclipse, tenemos que ver el regente de Virgo, que es Mercurio, a ver de qué trata. Y Mercurio, en menos de 2 días, se va a poner retrógrado, es decir, prácticamente está quieto. En este momento no está avanzando hacia adelante, sino ya está mirando cómo es que se avanza hacia atrás. Y está haciendo una conjunción casi que partil con Venus en Aries, en el primer decanato de Aries. O sea, alcanzó a recorrer Mercurio los primeros 10 grados de Aries. ¿Esto qué quiere decir? Que Mercurio iba a toda velocidad entrando en Aries diciendo pues qué hay que hacer y cuántos son y voy con toda. Sí. Y de repente empieza a encontrar trabas. Las cosas no empiezan a salir de la manera fluida, rechazan unos papeles, tengo que volver a firmar unos documentos, tengo que revisar un proyecto en el que estoy embebido, ¿sí? Y esos proyectos, lejos de ser a ver, como una zancadilla o, o empezar Una a traba. generar un malestar, un rechazo con todo eso, date cuenta que ese es lo que está haciendo, es Mercurio reanalizando el último decanato de Pisces y el primero de Aries, por donde también va a estar haciendo Venus el mismo recorrido y la Luna pues lo pone en evidencia porque es el regente de la Luna, Mercurio. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es alistando el parto, porque está que nace Neptuno y Saturno, están que nacen, incluso el Sol con la puerta del año. Y todo esto va a suceder en el mismo marzo, 20 de marzo, puerta del año el Sol entra en Aries, 29, 30 de marzo Neptuno entra en Aries y posteriormente entra Saturno. Y estos planetas son como los que corren diciendo, ya van a ser, eso como lo hacían en las películas antiguas de que traigan toallas, toallas húmedas, agua caliente, porque ya van a ser, y corrían de un lado para el otro, ¿sí? Entonces, de alguna forma, todos los retardos que estamos teniendo, todas las dificultades que están apareciendo y que van a aparecer durante estos próximos 15 días y demás, eh, lejos de ser algo molesto, empecémoslos a abrazar porque me están aclarando el panorama para lo que viene, para lo que nace. Y en esa aclarada de panorama, cada vez que veamos, no, te rechazaron este papel, cambiaron la cita, cambiaron el horario. Entonces tomas oxígeno, tomas aire en lugar de ponerte como ese Virgo recalcitrante que es que ya tenía todo calculado y controlado y ya las cosas iban a hacerse de esta forma. Dices, ah, qué interesante, ¿qué me quiere mostrar la vida que yo con mi cabezota terca no estoy queriendo ver? Y gracias a ese proceso de la retrogradación me flexibilizo y le doy oportunidad a lo nuevo que entre en mi vida. Eso, para llegar a eso, primero hay que reordenar la alcoba y quitar aquello que ya quedó caduco, que quedó obsoleto, que decanta por su propio peso, porque eso es el nodo sur. El nodo sur no son procesos que uno acelera de decantación o que uno le pone fertilizantes para acelerar ese proceso, sino que es cuando algo pasó de moda, cuando
¿no? Cuando algo quedó obsoleto. Entonces me parece que este eclipse vamos a poder identificar aquello que ya está obsoleto, que ya quedó viejo, que ya quedó sin uso, para poder hacer más lugar. ¿Sí? Pues Rafa, querido, ¿te parece si entonces ponemos unos 5 minuticos de receso para arrancar ya con nuestro análisis signo a signo? Aquí, hasta El aquí las cronómetro generalidades. mágico de Juan Carlos. Cronómetro. Entonces los invito a que se preparen un café o un té o algún brebaje de estos que nos acompañan y nos vemos exactamente en 5 minutos para iniciar nuestra ronda y reconocer cuál es el impacto o más bien a qué nos invite, a qué nos convoca estas energías del eclipse para cada uno de los 12 signos del zodiaco, bien sea ascendente, bien sea solar o bien sea que tenga stellium o me identifico con la energía de un signo zodiacal. Esta información signo a signo va a ser útil para ti. ¿Listo? Entonces, ya venimos. 5 minutos. Voy a poner acá el cronómetro a andar. Quiero contarles que acá en estudio, en el estudio de YouTube de Bogotá, Colombia, el astrólogo y psicólogo va a mandar al corresponsal Juan Carlos Gómez, al viajero, a ese que se mueve como un reportero sin fronteras, a que siga de cerca el Festival de Astronomía en Villa de Leyva, Colombia, porque allí tienen toda una festividad de poner en Plaza Mayor. Villa de Leyva es un pueblo de Colombia que queda en un municipio, en un departamento que se llama Boyacá. Y este municipio, que es muy pequeñito, tiene una plaza preciosa, está toda adoquinada, es muy antiguo, apenas para la luna en Virgo, mejor dicho, de todo el tema de la antigüedad y la usabilidad que se le den a las cosas del pasado. Y este pueblo es precioso precisamente por eso, porque destaca en su arquitectura colonial. Y allí hay una plaza gigante donde dejan muchos telescopios de muchos tamaños, bien sea directo, es decir, que, o con espejos, esos tambores grandes, en donde permiten que los que vamos al festival nos acerquemos a distintos telescopios y observemos lo que están apuntando. Seguramente van a haber muchas, si está despejado el cielo esta noche, va a haber mucho porque hay muchos planetas que se están viendo, como Saturno, pues solo el atardecer, Júpiter también se estará viendo, Marte también se ve, y por supuesto hacia la medianoche vamos a estar viendo el eclipse de luna. Entonces, este corresponsal que voy a mandar allá y que les va a estar transmitiendo en vivo desde YouTube seguramente, y vamos a ver si hay red y bueno, si todo se puede. A lo dionisiaco, porque con este eclipse lo que nos está diciendo la vida es lo que vaya fluyendo, como vaya saliendo. Entonces espero no solamente mostrarles el cielo desde allá con los distintos telescopios que hay, sino también hacer unas entrevistas, porque ellos hacen durante el fin de semana unas conferencias interesantísimas, astronómicas, no astrológicas, astronómicas, pero descubrí que en el programa hay una astróloga que va a hablar de la luna. Ah, ¿Sí? Entonces va a hablar de los mitos y demás. Entonces ya la contacté, vamos a ver si me acepta una invitación para poderla entrevistar en vivo allá en el evento. Entonces este fin de semana pues voy a estar haciendo pequeñas transmisiones, ahí nos vamos a ver. Viernes, jueves, viernes, sábado y domingo voy a estar allá y pues voy a estar ahí enviándoles detallitos, regalitos, al corresponsal que mando allá a Villa de Leyva. veo que el corresponsal va a tener una experiencia inmersiva con el eclipse. Es que es de mi signo. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido sea y estaremos atentos a todo lo que vaya apareciendo en las transmisiones. Muy bien, Rafa querido. Entonces, para Aries. Oh, Empezamos uno y uno, empiezo, si te parece, empiezo yo. sí, sí, sí. Muy bien. Para ascendente en Aries, Sol en Aries, grado 23 de Virgo en la casa 6, justamente como hablábamos antes, este eclipse viene a generar cambios del orden operativo. Acá sí hay que reordenar el closet, quitar aquello que ya no sirve, hacer a un lado aquello que quedó caduco y que por omisión estábamos repitiendo en el día a día, para poder dar lugar a todo la magia pisciana que el sol cae en la casa 12. Es decir,
que aquí lo que puede aparecer son revelaciones muy interesantes en el plano no solo de los sueños, de lo onírico, sino también eh, poder comprender de una manera muy profunda dónde están los límites saturninos que tiene el signo de Aries, para no buscar generar acciones de osadía o acciones que estén por fuera de su circunferencia. Aries tiene un superhéroe dentro que muchas veces quiere ir al salvataje. Saturno con el Sol aquí en la casa 12 tiene una suerte de epifanía de indicarle hasta dónde se está pudiendo y hasta dónde no, no para sentirse restringido, sino para poder accionar desde su propio círculo o campo de acción. Pero para eso hay que dejar atrás en el mundo real y operativo hábitos microscópicos, pequeños rituales que se estaban haciendo el día a día, pequeñas cábalas, ¿sí? Que ya pasaron un poco de moda. Si yo venía contando las baldosas porque eso creía que me iba a dar un significado, bueno, pasemos a contar las rejas en tal caso. Pero me parece que es fundamental justamente para accionar en el mundo de lo real, este eclipse. Sí, Rafa querido, yo creo que Aries, digamos que como además el eclipse está cayendo para hora universal, con ascendente en Aries, en hora universal porque es un eclipse de medianoche. Entonces, este eclipse le está diciendo principalmente a Aries como reordénate, como bien lo mencionas, pero libérate de una serie de eh, rutinas religiosas que venías haciendo y que ya en este momento están caducas, que cumplieron su fin. Y para ello entonces te invito, querido Aries, a que reorganices limpiando tus espacios y te des la oportunidad también de hacer lo que siempre haces a nivel laboral, a nivel familiar, pero desde con otras rutas, eh, permitiéndote que la incertidumbre y lo novedoso sea fuente de inspiración y no de furia por creer que las cosas no se van a hacer en los tiempos que estabas estipulando, sino todo lo contrario, se van a hacer de manera distinta y de pronto vas a encontrar en el camino cosas interesantes. Entonces déjate sorprender por los retrasos, déjate sorprender porque las cosas, si no salen de la forma que querías, vienen de pronto de manera diferente y gustosa. Sí, y solo sí estás dispuesto a aceptar esa incertidumbre, porque si te chocas de que las cosas no están saliendo como crees, pues entonces no tienes capacidad de disfrute y de sorpresa. Sí, la palabra renuncia aquí es fundamental para dar lugar a que Júpiter en la casa 3 en Géminis abra nuevas rutas, como decías. ¿De acuerdo? Bueno, para Tauro, bien sea que tengas ascendente en Tauro o que tengas el Sol en Tauro, o bien sea que el grado 23 caiga en tu casa 5. Este es un momento para aquellas cosas por las cuales tú eres como un luminar o un referente y que siempre las has hecho de esta forma, entran en un momento en donde debo rehacerlas, en donde mi forma creativa de hacer las cosas necesita una renovación, necesita un cambio. ¿Cómo me estoy dirigiendo al mundo? Y hasta ahora me ha dado resultado, pues este es un momento para hacer una reevaluación de eso y decir, voy a hacerlo con otra ruta, de otra manera, de otra forma. A nivel de, si tengo hijos, mis hijos en este momento están pidiendo hacer una transformación, una renovación, y seguramente me va a sorprender algo, una notificación que ellos me traen y me cambia una perspectiva. Si no tengo hijos y tengo mascotas, entonces algo con las mascotas hacen que yo empiece a generar nuevas rutas de cambio. Si no son las mascotas, sino que tengo empresas o tengo creaciones, eh, el mundo en esas creaciones me va a llamar la atención
para empezar a abrir de pronto otros nichos de mercado o otras posibilidades al respecto. Pero solo se puede si acepto que aquellas cosas que no salieron como esperaba, eso termina siendo una utilidad y no me choco, porque los retrasos y las cosas que están sucediendo, lo único que están haciendo es que se me caiga el sueño y la visión de vida que tenía para darle esplendor. Ahí está el centro, querido Tauro. Sí, incluso esta luna del grado 23 en la casa 5 lo que invita es a que Tauro deje de sintonizar la música que estaba emitiendo para sintonizar una música nueva. Y qué mejor para ello que su regente Venus, ¿sí? Al estar retrógrado justamente está revisando qué música venía expresando para poder echar mano a sus herramientas Venus sextil Júpiter para poder responder de manera distinta y con mayor versatilidad a las situaciones que se presentan. Entonces, Tauro deja de lado una forma de operar que podía ser única para pasar a ser más multifuncional, más multitasking y tener mayores haces debajo de la manga, mayores respuestas o capacidad de respuesta ante distintas situaciones. También me parece muy interesante de que Tauro puede encontrar el placer en lugares distintos, la casa 5 como ámbito de recreación y de ocio, es como que lo que venía frecuentando en cuanto a salidas, en cuanto a espacios artísticos, recreativos, también pasan de moda, pero para eso la Venus tiene que ir hacia adentro, en la casa 12, conocerse a sí misma en cierto aislamiento, por así decirlo, para volver recargada a poder ejecutar una casa 5 y habitar lugares de ocio y recreación nuevos. Es una redefinición de valores absoluta, la que está teniendo Tauro. Es que además pone en evidencia el trabajo que ha venido haciendo Urano desde el 2018-19, porque esto está en trígono y lo pone en evidencia de buena forma. O sea, en la medida en que yo esté como Tauro menos cabezota, más disponible y más dispuesto, puedo encontrar allí unas salidas con este eclipse muy bonitas. Además me traen libertad incluso. Para Géminis, para ascendente en Géminis, Sol en Géminis, grado 23 de Virgo en la casa 4. Aquí voy a utilizar la palabra mágica de Juan Carlos, que es renarrativa positiva, ya que esta luna y nodo sur en Virgo en la casa 4 lo que invita es a dejar la linealidad de las causas y consecuencias del pasado. Muchas veces cuando vamos a terapia armamos un sistema ideal, es decir, como pasó A más B, el resultado es C de mi presente y nos quedamos con esa literalidad del relato. Entonces, qué bueno para poder dejar caducar esos relatos que venían siendo muy lineales en cuanto al pasado, que creíamos que estaba definiendo el presente que habitamos. Por eso es una muy bonita oportunidad de poder desidentificar de situaciones del pasado que creíamos que era la única causa o el origen único, ¿sí? De situaciones del presente, cuando muchas veces hay multicausales. Qué gran momento este para Géminis de poder, con el Sol y Saturno en el medio cielo y el nodo norte y Neptuno, justamente construir su propio camino más allá de los anclajes del pasado. Aquí es para soltar lo sucedido y no sé si en Colombia existía unos libros antes que se llamaba Elige tu propia aventura, que el personaje tenía que tomar una decisión y pues decía, bueno, si tomas tal decisión, anda a la página 30, tal decisión a la página 50 o tal decisión a la página 60 para ver cómo seguía la historia. Uno iba armando su propia historia. Bueno, me hace acordar mucho a esa colección de libros eh, que justamente ahí nos permitía geminianamente poder explorar variables de forma lúdica y de qué forma las acciones del presente cambian el futuro. Yo creo que hay una gran conciencia acerca de los tiempos verbales, pasado, presente y futuro. Bello, me encanta eso. Mira, Géminis está especialmente tocado con este eclipse porque
El regente del eclipse, que es Mercurio, también es regente de Géminis. Y porque ese regente está en sextil con el Júpiter que está acá en casa uno, y porque la casa 4 es donde el día termina, un día de 24 horas termina, es la hora cero y el minuto uno del día siguiente. Entonces todo lo que suceda en casa 4 es un momento de terminar e iniciar. Todo se dice que es lo que muestran nuestros últimos años de vida, la casa 4 que vamos a hacer allí, ¿sí? Eh, y para eso, y como pues, a Géminis le encanta tanto la etimología de las palabras y la descripción de las palabras y demás, pues entonces traigo un poco la etimología de lo que significa la palabra eclipse, ¿sí? Que significa desaparición o abandono. Desaparición o abandono. ¿Y qué desaparece y qué se abandona? ¿Sí? Pues la casa 4 que es las raíces, que es mi mamá, mi papá, mi familia, mi entorno. Y de alguna manera lo que está marcando es, se rompe una continuidad y siento un cierto abandono por cosas que yo consideraba que estaban allí fijas y estáticas y lo que me invitan es a regenerar el proceso a través del abandono y de la ausencia y del vacío que hay allí para empezar a crear lo propio y lo mío, para que se termine la temporada de lo que como me nutren para empezar yo a nutrirme. ¿Sí? No como me nutren los otros, sino como me nutro. No como estoy en la casa de papá y mamá y de mi familia o del entorno o lo que siempre he considerado porque sí, para entrar a crear el propio camino, la propia historia. Tú mencionabas esto de la renarrativa positiva y yo creo que una lunación para Géminis allí en casa 4 está hablando de cómo me empiezo a contar mi nuevo cuento, el cuento del que estoy vivo, mi nuevo mito, y cómo ya salgo de los antiguos cuentos en donde yo era un personaje más de ese cuento para empezar a ser el héroe de mi propia historia. Excelente. Muy bien, vámonos entonces para el signo de cáncer. Vamos a hacer el análisis para tanto los ascendentes en cáncer como el sol en cáncer, eh, lo que representa el eclipse de Virgo, o para las personas que tienen el eclipse o el grado 23 en casa 3. Ese lo hago yo, ¿sí? O tú. Empiezo yo, ¿cierto? Muy bien. Mira, Rafa, esto lo que está poniendo en evidencia es cuáles son las verdades, los estudios o la vida como la estoy viendo y evaluando. La casa 3 definimos nuestro entorno. En la casa 3 le ponemos nombre, no sé, pocillo, ¿sí? Eh, vaso. Y de acuerdo a eso, entonces actuamos en pro porque decimos, no, esto es un vaso, esto no sirve para echarle agua a las matas, esto sirve es para tomar. Entonces nos ridigizamos en lo que consideramos por la etiqueta que le ponemos a las cosas. Un eclipse allí es como si hiciera un borrón a esas etiquetas y empezáramos a ver que lo que siempre habíamos visto para ciertos usos termina sirviendo para otras cosas, ¿sí? Y en la medida en que esté abierto a las posibilidades, es un eclipse que me puede abrir eh, la magia de la vida, porque empiezo a ver que las cosas no eran como siempre las había pensado, sino que tienen otro contexto desde otro ángulo. Entonces, para cáncer es como es un gran momento, porque además es un eclipse de su regente, empezar a sacarse esas ideas limitantes y abrirse hacia nuevas posibilidades. Es una gran oportunidad para generar un nuevo idioma. Me hace acordar mucho a una frase de Facundo Cabral que dice, no digas no puedes ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Eso tiene que ver con la forma en que empleamos el lenguaje, cómo inconscientemente el lenguaje que empleamos nos deja marcas. Por eso el generar un nuevo diálogo mental incluso. Y aquellos diálogos mentales que ya estaban en un entramado virginiano que terminaba siendo totalmente laberíntico, es para dejarlos de lado. Entonces,
qué buena oportunidad para Cáncer, como también decía recién, de poder dejar ese entorno seguro. Su propio regente, la luna, está allí. Y justamente volviendo a la etimología de la palabra que antes mostrabas, es un poco el abandono del entorno para que la casa 9 y el sol se autoafirmen en la exploración de conocer otros rumbos. Por eso, para Cáncer puede aparecer procesos de justamente dejar de frecuentar ciertos colegas, ciertos compañeros, ciertos pares, casa 3, para poder ir a buscar un poco esos lugares de seguridad en ámbitos nuevos. Es como para ir cambiando de entornos, ¿sí? Para ir cambiando un poco de lugares sociales en donde venía estando. Y sabes que es que esto que mencionaste del laberinto me parece precioso porque fíjate cómo cáncer por protección se termina metiendo en una pensadera virginiana con unos detalles. Imagínate si de por sí mirar el futuro es angustioso porque no tenemos las herramientas para resolverlo, porque estamos en el presente, no en el futuro. Y ahora fíjate en cáncer con lo protectivo que puede llegar a ser, con un Virgo en casa 3 natural. Es un laberinto de ideas que pienso y pienso y pienso y por eso entre más pienso, más me encierro, más me cuido por todo lo que hay allí. Entonces el eclipse lo que está diciendo es, acuérdate que de los laberintos se sale con el hilo de Ariadna, que permite a Teseo matar al Minotauro y salir como el gran héroe porque ya no se van a ejecutar más adolescentes ni niños para alimentar al Minotauro. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este eclipse está diciendo, como rompe una continuidad, como rompe estar queriendo tener el control con la mente de todo, pues entonces me deja desprovisto en un vacío por la ausencia de la luna allí y lo que me pide el momento es, hay una manera de salir del laberinto y es el movimiento y la actuación en el presente. Entonces, date el permiso de recibir la incertidumbre, de no quedarte pensando tanto, el que piensa pierde. El que piensa te queda en pensamiento y no actúa. Siente, tú estás hecho cáncer para sentir, no tanto para estar pensando tanto. Sí, la matriz arquetípica del ascendente en Cáncer, la casa 3 cae en Virgo, y justamente ahí es donde, eh, ya que el ascendente es aquella energía que venimos a aprender, justamente es aprender del mundo emocional para dejar un poco la racionalidad de lado. Para Leo, Sol o ascendente en Leo o grado 23 de Virgo en la casa 2. Veía, y voy a traer un poco lo que hablabas en un programa sobre este eclipse con Antonio Polito, que me encantó la interpretación de él, porque a mí me cae en esa casa el eclipse en la casa 2 que decía algo similar a como que en los bolsillos llevábamos piedras que nos estaba generando una carga, ¿sí? Aquellos recursos con los cuales ya había que dejar de contar y hacerlos a un lado y bueno, voltear esas piedras me resonó muchísimo, me encantó el programa y la interpretación y me parece que es importante justamente para quitar aquellas cargas que veníamos llevando, también para reordenar la economía, también para poder encontrar nuevas oportunidades para generar dinero. Esta luna no deja de tener un trígono a Urano y también para generar alianzas que tengan una finalidad de hacer dinero en común, ya que el Sol y Saturno están en la casa 8. Entonces, para todo lo que tenga que ver con sociedades, es un gran momento para Leo. También me parece que es muy importante el hecho de poder redefinir el autoestima, poder echarle lupa y poder ver qué acciones del día a día están o atentando contra la autoestima o lo están fomentando. El autoestima está en revisión, ¿sí? Muchas veces hay situaciones en las cuales se confunde baja autoestima con sobrevaloración de los recursos. Es decir, si yo no hago algo por temor a que
si lo voy a hacer va a generar consecuencias que no son reales, que hablan un poco de cierto afán de omnipotencia propia o cierto afán de que las cosas van a tener consecuencias y va a arder la de Troya, no es una baja autoestima. Justamente me estoy adjudicando poderes que no tengo. Eso también puede ser un truco que se confunda con autoestima bajo, entonces me parece que echar lupa a qué acciones estamos dejando de hacer por temor a las consecuencias, que termina siendo una ilusión, no va a pasar eso. Me encantó esto que acabas de decir de la sobrevaloración, que los ascendentes en Leo de pronto terminamos sobrevalorando unas situaciones y dejando de actuar muchas veces por darle unas magnitudes enormes a algo que no las tienen, ¿no? Ujú. Em, Quiero irme en esta interpretación, querido Rafael, con algo que también me llama mucho la atención y es con estos programas que tú has estado haciendo con Alejandro Lodi del cambio entre un signo y otro, entre una casa y otra, entre la 8 y la 9. Eh, Tú hiciste uno esta semana entre la 9 y la 10 entre Sagitario y Capricornio, pero es que me quiero devolver a la 8 y la 9, ¿sí? Porque este camino que hay aquí entre la casa 8 y la casa 9 es el que está transitando el regente de la lunación, ¿sí? Haciendo unos procesos de evaluación entre el extremo dolor de la crisis vivida o del pasado, que no tiene una solución nunca, y las posibilidades que genera todo ello hacia la casa 9 y la toma de dirección que puede llegar a generar. Entonces, tal vez para los ascendente en Leo, para los sol en Leo, este es un momento en donde se está poniendo en evidencia eso. ¿Qué tanto me quedo atrapado en el pasado o qué tanto niego el dolor y simplemente digo que todo pasa por algo y ya? ¿O qué tanto puedo asumir el dolor de los duelos y las terminaciones que he dejado en el pasado para tomar una dirección concreta sin olvidar el pasado, haciéndolo vivo en mí para ser un motor que está proporcionando una transformación y una renovación hacia una nueva dirección, hacia un nuevo rumbo? Entonces, para los ascendentes en Leo, creo que este eclipse está marcando un punto en donde, primero, dejo de sobrevalorar cosas, primero, dejo de sobrevalorar cosas, segundo, me doy cuenta y aterrizo de forma consciente de los muertos de mi felicidad del pasado, viéndolos latentes en mí con la posibilidad de generar una dirección y un nuevo camino. Entonces, este es un eclipse que me está diciendo, valora el trabajo que has venido realizando, querido Leo, siéntete orgulloso del trabajo, eh, pon en evidencia los recursos con los que cuentas para tomar dirección. Esto puede estar poniendo en evidencia que hay trabas entre ese pasado y ese futuro, pero en esas trabas no te dejes, no te dejes abatir, sea, ten la certeza que si sigues caminando va a aparecer la dirección, porque es que Mercurio y Venus entrando en Aries, después cuando pasen los procesos de retrogradación, va a darle un grado de, como una apertura, como que se despejan las nubes, como que ya sé por dónde es el tema, ¿no? Así es para Leo. Virgo, este lo hago yo, Rafa. ¿Eh? Tu signo. Muy bien. Para Virgo, estamos hablando que bien sea para las personas que tengan el grado 23 de la luna en el signo, en la casa 1, o para ascendente en Virgo o sol en Virgo. Entonces, en este caso, pues está diciendo lo que cae en casa 1 es destino. Y en la medida en que yo me hago amigo del destino, me siento con libre albedrío. Por eso Jung decía que el libre albedrío es hacer con gusto lo que nos toca hacer. Pero cuando niego esa posibilidad, lo único que hago es amargarme. Y Virgo es experto en amargarse. Sí, es experto en encontrarle siempre la quinta pata al gato y amargarse porque no tenía cuatro patas. Miren que sí tenía la quinta. Sí. Y además, como le encanta tener la razón, puede llegar a justificar.
la caída del destino malévolo que le rompió sus planes. Este es un momento muy importante para Virgo, para empezar a guardar esas tablas de Excel, esa compra de seguros bajo todo riesgo, seguro de incendio, seguro de vida, seguro de casa, seguro de todo, para tener la certeza de que nada va a pasar y dejar que Dioniso me invite a las montañas a danzar y a bailar al son de la incertidumbre. Al son de la incertidumbre amamos más, vivimos más, estamos más presentes. Cuando aseguramos a nuestra pareja porque nos casamos con ella, o porque fuimos a vivir con ella, o porque está embarazada, o porque estamos construyendo un patrimonio, se acabó el amor. Cuando estamos en el amantazgo, en donde nada es cierto, no sabemos si nos vemos hoy, no sabemos cuándo nos vemos, y apenas nos veamos eso, nos damos un beso que es el apoteósico. ¿Sí? Fijémonos la diferencia entre la certidumbre y la incertidumbre. Entonces, querido Virgo, no sientas que con los retrasos que pueden llegar a empezar a aparecer con ese Mercurio en retro y con la temporada de eclipses, que eso hay que abolirlo y hay que quitarlo. Todo lo contrario, es la fuente de la evolución. ¿Por qué queremos siempre quitar el dolor de la vida, los duelos, las inseguridades y demás, cuando en realidad eso es lo que hace que haya movimiento, haya creatividad y haya evolución? Entonces, querido Virgo, déjate permear, déjate em, seducir por la invitación de Dioniso a las montañas a danzar y a bailar, porque aquí lo que existe es una reconexión con la vida, con la bios. Son 18 meses para salirnos de lo cabezotas que podemos llegar a ser queriendo tener el control de todo y cargándonos con la responsabilidad de todo alrededor para volver a reconectarnos con la vida, para volver a creer en los sueños, en la imaginación, en la fantasía, para ser más dionisíacos y menos apolíneos. Entonces, este es un eclipse bellísimo. Por eso yo, como Virgo que soy, llamé al corresponsal de los Claro. eclipses para que vaya y haga su viajecito a las montañas y encuentre y haga una traducción de lo que está pasando en el Festival de Astronomía para los astrólogos. Le sumo que el regente Mercurio, al estar en la casa 8 con Venus, puede confrontar aquellos fantasmas o aquellos temores eh, con el afán de poder conquistarlos y dejar de que de que Júpiter sextil mediante con Mercurio y Venus pueda alcanzar esas metas en las cuales Virgo se estaba poniendo sus propios palillos en la rueda. No palos, palillos, ¿sí? Porque son palitos casi microscópicos, casi como un pelo de ese grosor, que justamente acá es donde Mercurio y Venus en Aries permite el hecho de, ¿no? Es como la sensación de que hay un fantasma en la casa y uno en vez de esconderse sale a confrontar diciendo, bueno, aparece, da la cara, aparece, aparece. Y como los temores, los miedos son hacia lo desconocido, una vez que se descubre que hay ahí aparecerán otras emociones, ahí es donde aparece una sensación de regocijo y ahí es donde Júpiter hace las suyas en Géminis en la casa 10 para ir a apuntar la flecha hacia sus objetivos. Es un gran destrave para Virgo, ¿eh? Este eclipse. Poderosísimo. Me atrevería también a decir que esta época, mientras Venus y Mercurio están atravesando de las 7 a la 8, y que después van a estar acá, o sea, prácticamente estos meses, están mencionando para Virgo como un proceso de transformación. Eh, Querido Virgo, date cuenta, más o menos estas épocas casi siempre son las de Semana Santa. Y por eso son épocas que quedan a veces en la recordación porque estamos o de vacaciones o viajando o rezando si somos muy católicos y demás. ¿Sí? Entonces date cuenta cómo estas épocas de Semana Santa y del Sol en Aries y demás son épocas en donde hay unos reset, unos reinicios profundos en tu vida, un tomar conciencia de algo, un morir y renacer en otros procesos. Entonces, en este caso es supremamente mayúsculo, porque como lo que va a entrar ahí en tu casa 8 es Neptuno, Saturno, el Sol y Venus y Mercurio, pues,
Pues esto está marchando hacia generar una crisálida y que empieces a reconectarte con tu esencia y tu sustancia para que después abras alas. Entremos ya en la etapa de Tauro y empieces a tomar dirección. Ahí va. Vamos para Libra, Sol ascendente en Libra, grado 23 de Virgo en la casa 12. Bueno, aquí la invitación es que Libra deje de ser la madre de todo el mundo, ¿sí? Esta luna en la casa 12, que es un poco el arquetipo de la madre universal, está con el nodo sur, eclipsada, entonces Libra es donde se centra más en sí mismo. Es como que Libra puede entrar en la posición de decir, voy a prestar mi abrazo, voy a prestar mi contención ante una necesidad imperiosa del otro, no a diestra y siniestra. Y de esta manera es donde su regente Venus, que justamente está en la casa 7, puede generar procesos de individuación en los vínculos, en el área de pareja, en el área de socios, de vínculos más estrechos, para poder revisar dónde o de qué la está jugando, como decimos acá, en el vínculo. ¿Qué tanta autonomía está teniendo a nivel vincular? ¿Qué tanto está haciendo, está estando muy hacia el otro? Entonces me parece que para eso primero, al apagarse esta luna en la casa 12, deja de preocuparse por todo, ¿no? La casa 12 es el todo y se deja de preocupar por todo para luego hacer un hincapié específico en la casa 7. Y a su vez, me resulta más que interesante que el regente Venus, que tiene un sextil con Júpiter en la casa 9, lo que permite es poder explorar distintas situaciones con un otro, ¿sí? No tanto a solas. Es una Venus en Aries que tiene esa audacia para salir a explorar, pero es como ponerse a estudiar a la par con otra persona, ponerse a hacer un deporte en pareja, ponerse a hacer actividades nuevas en pareja, poder tener proyectos y planes a futuros nuevos, ¿sí? Pero para eso hay que llegar a un acuerdo, que es la característica de Libra, y para eso hay que poner el foco en qué tanto estaba el otro generando las decisiones en el vínculo. Mm. ¿Qué tanto estoy entregando mi poder en el otro, no? Y sí, están esos dos planetas, Mercurio, Venus, revisando toda esa parte. ¿Sabes, Rafa, que eh, Neptuno ha estado en Piscis desde el 2011? Saturno ha estado en Piscis desde el 2023. Esto está marcando para Libra y para Aries, pero pues, sobre todo para Libra, eh, un énfasis en este eje, en el eje 6-12. Este eje es supremamente importante para los finales. ¿Por qué los finales? Si miramos desde el punto de vista del mandala, la casa 6 es el final de lo que está debajo de la Tierra y la casa 12 es el final de lo que está encima de la Tierra. Entonces está Ujú. marcando los dos finales. Eh, las religiones de la era de Piscis tienen que ver con los panes y los peces. Tienen que ver precisamente con este eje, con Virgo Piscis. Los panes, representados por el trigo y representados por la diosa Astrea en Virgo, y los peces, representados por Fomalhaut, la constelación de los dos peces, del uno que se muerde la cola del otro en, en Piscis. Y como es un signo de finales, las religiones que aparecieron a nivel occidental son escatológicas. ¿Qué quiere decir escatológico? Escatológico quiere decir que buscan darle sentido al final de los tiempos, a los finales. ¿Sí? Entonces, eso estamos embebidos en este instante con el tema de un Saturno en el final de los tiempos, el tiempo Saturno en Piscis, ¿sí? Un Neptuno en el Apocalipsis. final, el Apocalipsis, exactamente por eso nuestra religión católica tiene a Juan hablando del Apocalipsis. ¿Sí? Pero no solamente era esa única la religión, antes de la religión católica todavía, antes de que Constantino definiera cuál era la religión que es emperador, pues la mitraica estaba totalmente activa y por poco en lugar de ser cristianos habríamos sido mitraicos, pero pues no surgió por muchas razones. Pero bueno, no importa, finalmente nuestra religión actual es el cristianismo y es escatológica porque habla del fin de los tiempos, de lo que sucede cuando mueres,
te vas al infierno, al purgatorio, al no sé dónde, al cielo, bueno, todas las mitologías que rodean nuestra religión judeocristiana. ¿A qué voy con todo este tema? Que estamos acostumbrados inconscientemente a tener un pensamiento escatológico, es decir, que todo lo que hacemos tiene un fin, tiene un objetivo para llegar a. Voy a conseguir esta relación y cuando consiga esta relación entro de nuevo al paraíso terrenal. Me voy a ir a vivir con mi novia y cuando me case voy a entrar a vivir al paraíso terrenal. ¿Y qué sucede? Pues al revés. Me casé y esto se destrozó. Sí. Y así en muchos sentidos. ¿Sí? Cuando tenga tantos recursos, es escatológico todo el tiempo. Cuando haga y llegue a obtener este ahorro, ahí voy a entrar al paraíso terrenal. Y es falso, porque ahí lo único que voy a hacer es pagar más impuestos, ser más avaro y dividir menos mis recursos con la gente que me rodea. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que tener una luna en casa 12 o tener activa la casa 6, este eje en general, bien sea para Aries o para perdón, para Aries o para Libra, está este eje activo, pues entonces necesitamos aprender, porque lo que se eclipsa es ahí en ese eje, necesitamos aprender a salirnos de esta inconsciencia de lo escatológico, de estar trabajando para un fin. Entonces, yo erotismo con mi pareja con el objetivo de tener un orgasmo. Ave María, se perdió porque eso es una mariposa que se pierde, ¿sí? Es Mm. decir, cuando simplemente estamos trabajando por conseguir un objetivo, creyendo que el objetivo nos va a abrir las puertas del cielo, se pierde. Es muy distinto cuando tenemos un pensamiento de proceso, no de final. El pensamiento de proceso es que yo no voy a ser bueno porque haga esto o malo porque haga esto. No, soy proceso. Y en el proceso voy a ser muchas veces bueno, muchas veces malo, muchas veces amoroso, muchas veces odioso. ¿Sí? Y esto es algo que para mí representa una luna en casa 12 en eclipse. Saquémonos de la idea de que tenemos de ser de una sola pieza para ganarnos el cielo, que tenemos que hacer una serie de eventos y de hechos para que se abran las puertas del paraíso. Y más bien empecemos a pensar en la oportunidad de estar en el presente, siendo de muchas formas a la vez. No etiquetarnos con una sola manera de ser, sino hoy puedo ser y me doy el permiso de ser corresponsal viajero. Hoy soy psicólogo, hoy soy astrólogo, hoy soy ingeniero de sistemas, hoy soy de muchas formas y no me define nada de eso, simplemente es el proceso, el camino. Tener una lunación en casa 12 es precisamente una invitación a salirnos de estas de esta forma rígida de evaluar el mundo que me rodea. Sí, es hacer honor a la mutabilidad de Virgo Piscis. Muy bien. Ay, no, me fui para atrás. ¿Esta es mía o es tuya? Es tuya. Listo. Para Escorpio. Querido Escorpio, bien sea que seas un sol en Escorpio o que tengas un ascendente en Escorpio o que sepas que el grado 23 te cae en la casa 11. Esta información que te trae este eclipse es para limpiar y depurar la obsesión por unos sueños y por una imaginación de un futuro distante, perfecto, ideal, en donde has estado trabajando por ello y el eclipse lo que te trae es como una toma de conciencia de cuál es la realidad de los hechos y cuáles son tus capacidades reales para llegar a ejecutar una posibilidad en el futuro y no estar haciéndose castillos en el aire. Entonces, es un gran momento para reevaluar a lo que le apuntas, al progreso que quieres en tu vida, porque la casa 11 es el titán del progreso y como era un titán de progreso, como es Prometeo, lo titanesco actúa muchas veces de forma inconsciente, mm, eh, empuja. Por la visión que tengo a futuro puedo llegar a castrar mi presente, olvidar
las verdaderas personas que sí existen en mi presente y que necesito valorar. Entonces, al apagar el proceso de la ensoñación al futuro, me permite reconocer que sí tengo aquí y ahora. Al reconocer eso que tengo, también me permite reconocer con qué cuento para pagar mi visión de progreso de futuro y si realmente esa visión de progreso es realista y contundente. No hacerlo, no permitirme ese aterrizaje, no dejarme aterrar con esa visión, sería un gran error porque lo que representaría es que quiero seguir siendo niño, en el sentido de que me pongo unos planes tan elevados y tan altos que son totalmente incumplibles, impagables por mí, y lo único que voy a necesitar es quien me salve, un Mesías en mi proceso y en mi visión de vida. Eh, Cuando en realidad yo puedo más bien hacer un proceso de adultez, que es lo que viene a decir un Saturno en casa 6, haciéndome cargo de mí mismo, viendo cuáles son las reales posibilidades para generar un futuro, eh, y no delegándolo a que vengan otros a solucionarme esa visión de progreso. Sí, justamente aquí lo que van caducando son las utopías que no son realizables, que no son prácticas, que no son útiles. Y esta luna en casa 11 que tiene un sextil con Marte en casa 9, lo que permite es que Marte en Cáncer vaya a conquistar otros rumbos y pueda girar el timonel para tomar una dirección, porque había direcciones en las cuales no había mucho sustento, razón de ser, explorar. Me parece muy interesante también que al estar el Sol y Saturno en la casa 5, lo que permite es poder materializar los hijos creativos, poder materializar las obras y poder materializarlas ahora, no tener que estar pensando a futuro de que tienen que estar hechas con 100% de prolijidad, 100% de, de perfección como para que recién sea el momento adecuado para que nazcan, sino que el momento, como que el futuro es hoy. Es un poco el mensaje para Escorpio, que siempre está embebido en procesos de transformación, pero hay momentos en que no hay algo para transformar, que no siempre está el proceso bueno, de oruga, crisálida, sino de que hay momentos en los cuales la transformación está ahora. Ya es hoy, por eso digo de que estar en contacto con el presente me parece que es lo fundamental para Scorpio en este eclipse. Muy bien, Rafa querido. Vámonos entonces con Vámonos, Sagitario. Sagitario para ascendente, para Sol, grado 23 de Virgo en la casa 10 o medio cielo. Aquí está la gran oportunidad para Sagitario de poder eh, transformar aquellas fachadas, aquella marquesina, aquella vidriera, poder generar cambios, dejar caducar su carta de presentación social, su rótulo sociolaboral, cómo Sagitario se definía a sí mismo cuando llenaba en el listado de aduana su ocupación. Quiero decir, es darle otra impronta a su negocio también, aquellas formas en que se venía presentando un negocio propio, un proyecto que no estaba funcionando, es como para cambiar la carta de presentación, como decía, la página web, el local, la vidriera, es para hacer un inventario de todo aquello que no estaba sumando. Y es muy importante que Sagitario pueda valorar su recorrido de su experiencia, el Sol, Saturno en la casa 4, el poder valorar todo el camino recorrido hasta el momento y que no sea un mero recomenzar o borrón y cuenta nueva, sino de que ya hubo bases sólidas, ya hay un pasado en el cual Sagitario tuvo capacidad de respuesta y si se ve envuelto en una situación en la cual hay que hacer unos cambios de algoritmo, va a tener la capacidad de respuesta hasta ante estas incertidumbres nuevas. Y su regente Júpiter en la casa 7 para poder generar nuevas alianzas, diferentes colaboraciones. Es decir, que si Sagitario venía actuando muy solo, es más bien para que la unión haga la fuerza. querido Sagitario. Mira, qué gran momento para quitarte las gafas ajenas con las que estás evaluando tu vida y empezar a ver las propias. La casa 10 es una casa, lo que es la casa 10 y la casa 4 son casas parentales.
¿sí? Entonces esto hace que creamos que, y sobre todo en Sagitario, que es un elemento de fuego, crea que sus padres son Dios, Dios todopoderosos que tienen que ser honrados hasta la muerte. Y esto es muy doloroso porque entonces subordinamos toda nuestra experiencia humana a la gratificación de la visión de los padres. Y los padres en un principio es papá y mamá biológicos, pero posteriormente se convierten en papá y mamá social, moral, filosofías a las que sigo. Mi madre, filosofía, astrología, no me perdonaría que yo hablara de esto aquí. Sí, algo así como verme, estarme viendo y analizando con los ojos de otros o de unas culturas diferentes o de formas diferentes. El eclipse entonces apaga la casa 10, apaga lo prolijo que he querido sacarle la sonrisa siempre a mamá y me pone en contacto con cuál es realmente la forma que tengo de verme. Yo qué quiero, yo qué necesito, no qué necesita mi entorno, no qué necesita la filosofía a la que sigo, no qué necesita la gente alrededor mío, sino yo como individuo. Y esto me puede permitir trabajar sobre una reconexión con la fachada que doy al mundo y la huella que quiero dejar en este mundo. No la huella de mamá que no pudo estudiar universidad o que no pudo trabajar o que no pudo tener su dinero y ahora me lo delegó a mí para que yo sea la Atenea que mamá no pudo ser. ¿Sí? No, es como, un momentico, esto era un sueño de mi mamá, mi sueño es otra cosa. Y eso es algo que el eclipse lo pone en evidencia. Y lo pone en evidencia también porque Mercurio, que es su regente, está transitando entre las raíces de la casa 4 y lo que me ha traído hasta este mundo, versus la posibilidad de ser un individuo por sí mismo, casa 5, de lucir su propia sustancia y su propia esencia. Entonces, gran momento para Sagitario, darse como no sé, como un despertar de con qué gafas me estoy mirando todas las mañanas mi vida. El cambio de prisma. Vas con Capricornio. Para Capricornio. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Cómo es? No me acuerdo. Voy yo, voy yo. ¿Eh? Ah, Para Capricornio, Sol ascendente o grado 23 de Virgo en la casa 9. Qué gran momento para dejar ir aquellos pensamientos, dogmas, creencias que no estaban aportando, que estaban haciendo espacio en la habitación. Las expectativas. Qué gran momento para dejar ir las expectativas. Capricornio, que es un signo de aspiraciones, puede también cambiar el prisma por el cual estaba viendo esa cima de la montaña o cómo era el viaje, mejor dicho, más que la cima, para llegar a destino. Entonces es un gran momento para que pueda cambiar el modus operandi, la metodología. Yo creo que es un eclipse que ayuda a flexibilizar a Capricornio, a hacer de lado cierta rigidez, porque además quien se realza, el Sol, Saturno, bueno, nodo de Neptuno en la casa 3 lo que permite es mayor versatilidad, mayor capacidad de adaptación a situaciones nuevas, mayor capacidad de poder generar diferentes acciones al mismo tiempo, de no estar con un solo objetivo, de hacer las cosas un poco salpicado. Y qué bueno también Capricornio, a ver, siempre que empieza algo se compromete o firma un contrato consigo mismo de terminarlo. Y en la casa 9, por ejemplo, en el área de estudios, si Capricornio no le está llenando esa carrera universitaria que está haciendo, la puede dejar. No es que porque la empezó la tiene que terminar sí o sí. Entonces puede generar un cambio de dirección, no solo en estudios, sino en las expectativas que tenía realizar. Entonces pasa a ser un Capricornio que es mucho más maleable, ¿no? Mucho más versátil, más camaleónico, más de poder cambiar de color según la ocasión. qué importante esto que dices, Rafa. Miren, es que, querido Capricornio, eh, esas creencias limitantes están cambiando, los estudios limitantes, y esto te está mostrando una dirección.
Entonces se eclipsa. ¿Qué pasa? Nosotros con la casa 9, con nuestras creencias y las visiones de vida, somos supremamente tercos en general, porque nos salvaron, porque es cuando salimos de una crisis de vida. O sea, salimos de una crisis de vida y encontramos una religión, encontramos un cura, encontramos un psicólogo, encontramos un psiquiatra, encontramos un rumbo, salimos y viajamos. Bueno, y eso lo convertimos en una ley, casa 9, en donde creemos que no vamos a volver a sufrir en la vida si seguimos esas leyes o eso que encontramos en esa filosofía, ¿sí? Y entonces nos enranchamos y peleamos por ello e incluso somos capaces de adoctrinar a otros, porque si a nosotros nos solucionó la vida, eso le debe solucionar la vida a muchos. Y entonces entramos a adoctrinar con ello, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al pasar un eclipse ahí en casa 9, y sobre todo con la luna, que es lo sensible, es como si se me se caen las fichas, llegan los 20 que dicen en médico, se caen las fichas, entiendo, hago un insight profundo en donde digo, wow, yo estoy equivocado. O sea, eso me sirvió por mucho tiempo, pero ya no está sirviendo, ya tiene caducidad esta visión de vida, esta filosofía de vida. Entonces es un momento en donde de pronto aparecen unos estudios nuevos, diferentes, que me sacan de unas creencias limitantes, o donde aparecen de pronto un extranjero o alguien que me dé una visión alterna a lo que siempre había visto, o un trabajo incluso, un qué hacer, en donde me estoy dando cuenta que, uy, esta es la ruta. Pero también me puedo quedar en la negativa y decir, no me vienen ustedes. Fíjate que es lo que pasa con la casa 9. El fanatismo por una religión o una visión filosófica o una dieta, ¿sí? O una forma de vida, porque como eso me salvó, me vuelvo fanático en ello. Entonces un eclipse allí puede traerme la necesidad de romper esas visiones y me niego. Y fanáticamente lo que termino haciendo es justificando toda mi vida desde el pasado. Entonces, querido Capricornio, qué buen momento para soltar eh, preconceptos de la vida, creencias limitantes y abrirte hacia un nuevo horizonte. Eso lo dice Suéltate el pelo. Suelta, suéltate. Eh, Mira, esto para Capricornio representaría algo así como si viajas, vas a tener unos contratiempos que en lugar de ser una fuente de, de angustia y de inseguridad, puede ser una fuente de inspiración para ver que como pensabas la vida no es la única verdad. Recuerda que la razón no existe. Cada uno tiene sus propias razones. Entonces esto viene a mostrar ese énfasis. Así es. Muy bien, entonces, vámonos para Acuario. Para Acuario, bien sea para las personas que tienen Sol en Acuario o ascendente en Acuario, o el grado 23 de la Luna les cae en su casa 8. Esta es una lunación que pone en evidencia eh, la sensibilidad que tengo por compartir mi vida, mi sustancia y mis valores con los valores del otro. Estamos acostumbrados a que vivimos en pareja, por ejemplo, y compartimos cama, compartimos el baño, compartimos mesa de comedor, pero cuando se trata de compartir los recursos, lo que gano, ahí sí no, ¿no? Sí. Es decir, la casa 8 lo que pone en evidencia es que si somos una sociedad conyugal, bien sea porque firmamos el papelito o tenemos convivencia, lo que hagas tú y lo que haga la otra persona se fusiona, ¿sí? Por eso, por esa razón, la casa 8 representa la sexualidad, la penetración, el entro en el otro, el somos uno, una parte de tu cuerpo entra en mi cuerpo. Entonces, eso hace que haya una fusión energética y poner en evidencia la casa 8 en Acuario es qué tanto yo me estoy fusionando realmente con el otro
o qué tanto estoy prevenido y precavido y estoy simplemente en fachadas para darte lo que esperas de mí, pero internamente tengo mi corazón blindado. Entonces, esto está poniendo con el Mercurio entre, entre la 2 y la 3, está diciendo eh, cómo comparto mis recursos, cómo realmente me fusiono, se queda en discurso o realmente lo estoy haciendo con el otro. ¿Mm? Sí, también para Acuario está la posibilidad de poder soltar, caducar, dejar aquellas fusiones que no estaban siendo útiles o que no tenían asidero, que no tenían razón de ser. Si se estaba en un vínculo en el cual no había fusión, no se puede seguir insistiendo ahí, o donde no estaba ese espacio de intimidad, ¿no? En todo sentido. También es una gran oportunidad para Acuario para poder dejar atrás temores que eran capaz un exceso de drama o que era demasiado puntilloso. A ver, Acuario en su afán de cambio, para poder generar este cambio, tiene que soltar esa casa 8 y no quedarse con el no hacer por temor a o no soltar algo por temor a, porque quien está de su lado en la casa 2 es el Sol, Saturno, Saturno como regente de Acuario también le está diciendo de que puede ser autosuficiente y valerse por sí mismo. Por eso me parece que es un gran eclipse para Acuario para dejar las dependencias para el ajeno, para lo ajeno. En aquellas áreas donde ya no se podía compartir y no hay mucho más para compartir, qué mejor que aprovechar un eclipse para generar un acelere de los eventos. Como también dar lugar a anidar otras formas nuevas de compartir en otro lado. Pero para eso primero hay que hacer espacio en la habitación y dejar esa fusión que no estaba siendo productiva. Bellísimo. Me encantó esto que acabas de mencionar y cómo lo armaste. Finalmente, contarle a los Acuario que tener una lunación en casa 8 también es la posibilidad de hacer metamorfosis y hacer unas transformaciones importantes en tu vida. Entonces es como si tuvieras en este momento una energía extra para tomar conciencia de aquellas cosas que ya tienen su fecha de caducidad y que necesitan en tener una nueva dirección en tu vida. Entonces, déjate Sí, ¿no? morir para empezar un Lo que pasó proceso de de moda. renacimiento. Bien. Para Piscis, Sol, ascendente en Piscis o grado 23 de Virgo en la casa 7. Qué gran oportunidad para que Piscis pueda sentir que se vale por sí mismo y que deja atrás el exceso de compasión o el exceso de contagio por medio de los otros. La luna cae en la casa 7, es decir, que como para dejar y hacer a un lado o votar aquellos vínculos en los cuales se estaba entregando demasiado, de los cuales se estaba quitando su propio protagonismo. Ahora el Sol y Saturno están de su lado para decir, acá estoy yo, este es mi recorrido, esta es mi experiencia y puedo generar una contención ante tanta agua emocional como para ser mi propia pecera, por decirlo así, metafóricamente hablando, para que los peces dentro de esa pecera puedan, como decía, valerse con sí mismo y en contacto consigo mismo. Por eso Piscis puede experimentar una bonita soledad, puede experimentar eh, momentos en los cuales está consigo mismo demasiado bien acompañado. Acá me parece que la frase mejor solo que mal acompañado para Piscis viene de maravilla con este eclipse y en aquellos vínculos en los cuales había que hacer un reordenamiento también es muy bueno para ajustar algunas clavijas y para poder barajar y dar de nuevo, poder generar un upgrade o un update en el vínculo. Recordemos que la Luna sigue teniendo un trígono para con Urano. Entonces, qué gran momento también para que Piscis pueda revisar de qué manera se estaba usando. Tiene a Venus y a Mercurio ahí en revisión en la casa 2 en sus herramientas, para poder revisar qué temores había que le estaban impidiendo utilizar tal o cual herramienta. Sí, mira, y a eso sumarle, Rafa querido,
nacer en Piscis en este mundo occidental no es fácil, porque Piscis desde muy temprana edad empieza a cuestionarse cosas trascendentes en la vida. Y eso no le gusta escuchar a los papás que le estén preguntando por cosas trascendentes, o ni siquiera a los papás, pongámoslo al mundo. Como, ay, deje de estarse preguntando tanto y más bien póngase a trabajar y a hacer cosas útiles, ¿sí? Entonces, desde un principio, puedo llegar a sentir cuando tengo una abundancia de Piscis, de casa 12, unos aspectos con Neptuno muy fuerte, que estoy como en el lugar equivocado, que, que tengo que comportarme de otras formas para poder sobrevivir en este mundo. Entonces me termino polarizando a Virgo y me termino volviendo un, un Piscis invertido, llamémoslo. Me termino volviendo una persona supremamente racional, supremamente cuadriculada, queriendo tener el orden y el control y todo. Y por supuesto, detrás me sabotea la vida, eh, creyendo que por distraído me pasan cosas. Pero no es así. Resulta que en el plan de la biología todo es tan perfecto que no es que por distraído dejaste de vivir tu destino, todo lo contrario. Por esas distracciones es que llevaste a vivir tu destino. ¿Sí? Y por esa inocencia tan natural de Piscis, lo llevó a vivir una serie de situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Como los Piscis, la mayoría de los Piscis, a menos de que sean personas muy sensibles, que hayan nacido en hogares en donde la sensibilidad era muy importante, y desde muy temprana edad se vieron rodeados en un medio artístico, en un medio más dionisiaco, más del contacto con la incertidumbre de la vida y la vieron como un valor, que pues de eso hay pocos, pero hay, de todas formas hay gente que de pronto tuvo la oportunidad de desarrollar toda una vena artística y un canal con la sensibilidad para volverse en unos traductores del, de lo místico, de lo misterioso y oculto. Entonces son personas realmente místicas y trascendentes. Pero la mayoría no lo es así, sino la mayoría de los Piscis tienden a ser muy Virgo. Entonces, ¿qué sucede? Este eclipse es como si les quitaran la muleta con la que se han valido hasta ahora para eh, sentir que la sensibilidad no tiene sentido. Y al eclipsarse la luna en Virgo, pues no les queda más a los Piscis que permitirse en ese contacto con lo incierto y permitir sacar esa magia de la que son portadores, porque ahí está el nodo norte en Piscis, está el Sol, está Saturno, está Neptuno. Entonces tienen una serie de herramientas que si ellos se dan el permiso de ser ese ser empático que tiene conexión con lo oculto, con lo misterioso, es un momento de irradiar, por eso no es gratis que estamos en sus cumpleaños, en sus fechas de los cumpleaños, y que además es la antesala, este eclipse, porque el 29-30 de marzo, su regente Piscis de Neptuno, Neptuno, el regente de Piscis, entra a Aries. Entonces se pone en evidencia la conciencia, todo lo que entra en signos de fuego, la conciencia lo empieza a notar. Entonces es como si a nivel social dijéramos, cómo es de importante el mundo imaginario, cómo es de importante lo que sueño, lo que siento, lo que percibo, lo que no solamente los cinco sentidos registran, sino lo que está más allá. Y para Pisces es un momento en donde él va a tener participación extrema con cada uno de sus poemas, dibujos, música, arte o el solo arte de interconectar socialmente, que eso ya de por sí es un arte extremo. ¿Sí? Entonces, todo esto para decirle a Pisces que más allá de que lo que vivas en este momento con los contratiempos y las situaciones que no salen como esperabas, la invitación de la vida es a que contactes de nuevo con el misterio y no te quedes siendo un falso Virgo, protegiéndote del mundo alrededor, porque lo que se va a poner de moda es la sensibilidad y la estructura de la psique con un Neptuno entrando en Aries. Entonces tú vas a tener la participación en todo este proceso. Muy bien. Qué gran cereza le has puesto al postre. Bien, pues hicimos la ronda, querido Rafa. No sé si Hicimos la ronda completa. alguna Precioso síntesis. programa.
Como síntesis, yo diría de que aquellas situaciones que caen por su propio peso, en los cuales uno venía sintiendo, ¿no? Esas piedras o ese peso en los bolsillos, ¿no? Que hablábamos antes. mm, Creo que es algo que es obvio, ¿no? Que aquello que por obviedad está pesando, está haciendo una carga, hay que dejarlo ir, pero vuelvo a lo mismo, pasó de moda, quedó viejo, quedó caduco, y si no, no vamos a dar lugar al opiciano porque vamos a estar acumulando trastos viejos en nuestra habitación y no vamos a hacer espacio y vamos a estar buscando jugar al Tetris de alguna manera en vez de generar momentos más expansivos, ¿sí? Sí, me encanta. Yo creo que, Rafa, em, necesitamos salir de lo escatológico buscando finales. La Ahora sí, con este finalidad. eclipse va a llegar el Armagedón y entonces va a caer el meteorito y ahora sí va a llegar el Mesías. No, no fue con este eclipse, es con el otro. Ah, no, no es con el otro, es con el 2012 que se acabó el calendario maya, o es con el 2000, el Y2K. Y en fin, siempre estar buscando que hayan finales de algo, o que es cuando Plutón entre en Acuario, o cuando lleguemos a la era de Acuario. Ahí sí, carajo. Sí. Salirnos de estos procesos para vivir la vida como lo que sucede día a día, el proceso en el que estamos embebidos y que podemos ser de uno y otro lado. Entonces, esta luna llena en el signo de Virgo, con eclipse, está diciendo, salgámonos de estar buscando siempre una meta y un objetivo para más bien dejarnos invitar de Dioniso, de la psique, de lo que es inefable. Dejémonos invitar al misterio. No todo es calculado, no todo es programado. En la medida en que tienes más certezas en la vida, estás más muerto. En la medida en que hay más incertidumbre, estás más vivo, más activo. Ama los procesos de incertidumbre. Ama las situaciones donde no salieron las cosas bien o como creías que era bien. Ama el dolor o la insatisfacción, porque cuando tú abrazas eso es como cuando besas al sapo, que en el mito se convierte en el príncipe después de besarlo. Lo que aquello que tú creías que era horrible para tu vida terminó siendo una fuente de inspiración cuando te lo permites. Entonces esta luna llena está diciendo, bájate a las expectativas personales, déjate permear por Dioniso, déjate invitar a las montañas a danzar con las bacantes al lado del fuego y haciendo un ritual de reconexión con la tierra, con la bios. Así es. Excelente programa, un muy buen eclipse para todos y estaremos atentos al corresponsal que irás a enviar a Villa de Leyva. Espero que este año sí que está presupuestado que yo vaya a Colombia a poder hacer un paseo ahí por ese pueblo. Además, Rafa, mi, mi novia querida me regaló unas camisas de flores para verme así como Pablo Flores y Ah, como José Millán, porque como el corresponsal va a hacer algo distinto y diferente, entonces ella me va a bueno, poner mi camisa floreada, aunque hawaiana, a lo Virgo no tiene tantos colores, no creas, ni creas. más uniforme. Rafa, y por último, invitarlos a un curso que voy a realizar que inicia el 1 de abril, que tiene que ver con la conexión con el misterio. Voy a profundizar durante 3 sesiones, 3 sábados, lo que representa el símbolo de Neptuno, el símbolo de Piscis, a nivel antropológico, a nivel religioso, a nivel amoroso, en muchos ámbitos de la psicología, ayudados de la mitología y de la moderna psicología, para después desembocar todo ese proceso en el análisis de lo que representa Neptuno en la astrología por signos, casas, aspectos, Ah, qué sinastría y bueno. demás. Y entonces, ya están las inscripciones abiertas, está allí en la Está página de todo en tu internet, página, lo ¿no? consiguen. Escuela de Astrología Psicológica.com. Es así. Sí. Escuela de Astrología Psicológica.com, sí, correcto. Este curso inicia el sábado 5 de abril, es el 5, el 12 y el 19 de abril. Sí.
Sí, sabes que sí, voy a ponerlo aquí en pantalla ahora que lo mencionas. Em, la página es la Escuela de Astrología Psicológica, ¿sí? Y el curso es una foto. Fíjate que las fotos de Neptuno que vamos teniendo en el tiempo, la primera de los telescopios, posteriormente cuando tuvimos el Hubble, tuvimos una foto preciosa del azuloso, pero en este momento ya tenemos una foto del James Webb, que es el último telescopio que tenemos en el espacio como raza humana, como especie humana, que nos permite tener otra concepción y otra recepción. Y es esta la foto del planeta Neptuno. Eh, y eso es muy diciente. Todo lo que está pasando a nivel material que permite reconocer el planeta nos ayuda a tener interpretaciones del planeta. Eh, por esta razón, porque me parece que Neptuno tiene una participación importantísima en todos los ciclos que estamos viviendo en 2025 y 26 y de aquí varios años adelante, me parece esencial hacer este curso donde se den imágenes, sensaciones, percepciones de lo que representa este símbolo que además es tan esquivo, porque como tiene un ciclo de 260 años, no son ciclos humanos. Por lo tanto, es mucho más difícil la descripción del misterio. Entonces, este curso es lo que vamos a hacer, ¿no? Mm, Dios en los anhelos de la disolución, el planeta de la disolución, relaciones y el arte del colectivo. Bueno, realmente, bueno, lo que hacemos en el curso es simplemente verlo desde distintos ángulos para llegar al astrológico. Perfecto. Muy buena información. Rafa, querido, muchas gracias por jueves a jueves estar acá. No, por favor, agradecido soy yo siempre. Así que un gran saludo y agradecido a toda la audiencia. Siempre los mensajes que dejan son hermosos, son bonitos. Yo muchas veces no sé cómo decodificar los mensajes tan bonitos. Como yo tengo a Leo interceptado. Eh, hay veces que no me lo creo, ¿no? Pero bueno, la verdad que un gusto y bueno, ya nos veremos pronto y muy buen eclipse para todos. Un genio, Rafa, querido, tus análisis, tus visiones, tus ejemplos. Gran admirador de tu trabajo. Lo mismo digo, por eso, como decimos acá, peloteamos de memoria, ¿no? Jugamos de memoria. Querido, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves. Sí, el próximo jueves vamos a hablar del equinoccio, es el mismo día del equinoccio, el jueves 20. Vamos a hacer un programa un Sí, poco más temprano, ¿no? Vamos a vernos este sí, domingo después vamos a 9. ajustar el horario. Lo que vamos a hacer, el último jueves hablamos de la puerta del año, del equinoccio, todas las generalidades. Ahora vamos a ir a la parte, como si fuese una segunda parte, signo a signo, haciendo una reseña de cómo este grado cero de Aries impacta. Sí, y vamos a hacer directamente eso y vamos a hacer un programa un poco más temprano ese día porque yo tengo un evento de equinoccio al cual voy a tomar, no voy a dictar, voy a tomarlo. Entonces, Ujú. en medio de Luna-Urano, imagínate eso, Luna oposición Urano y en medio de Plutón pasándome por encima de mi Júpiter, me voy a meter a hacer uno de esos seminarios de inmersión total. Entonces, inicio el Sí, jueves, después va a ser cuando hagas el afiche estará el horario exacto, el afiche de YouTube, en exacto. Instagram, Facebook. Nos vemos ese jueves, va a ser yo creo que una hora antes de lo que siempre lo hacemos. Sí, sí, hacemos un pequeño cambio por este jueves que viene. Ujú. Muchas gracias, Rafa, querido. Un Gracias, abrazo. saludos, abrazos, chao, chao.